Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Alejandro Sandoval, soy el presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas en Ciudad Juárez y este es un resumen de la conferencia de prensa emitida el día de ayer por el presidente nacional José Domingo Figueroa Palacios. Básicamente se señalan los siguientes puntos concretos en función a lo que ya habíamos anunciado en el indicador IMED del mes de septiembre, publicado el 2 de octubre, que se titulaba Estancamiento Generalizado. El Comité de Estudios Económicos degrada su expectativa de crecimiento para la economía mexicana en una décima para llegar a 1.4%, lo que crecería México en Producto Interno Bruto este 2024. Particularmente en 2025 también hay una degradación en la expectativa desde 1.3 a 1%. Fundamentalmente este enfriamiento se estima que genere que la generación de empleos, a su vez, tenga una degradación a 410,000 puestos en 2024 y a 400,000 puestos en 2025. La incertidumbre por las reformas gubernamentales y la elección estadounidense del 5 de noviembre tienen en vilo varios de estos elementos, aunado a otra balanza de riesgo que ya hemos comentado en su caso. La inversión extranjera nueva continúa deprimida, se anuncian planes, pero en forma efectiva y real, pues no está todavía generando un crecimiento de la nueva inversión extranjera. En su caso, la materialización puede prolongarse no solo a estos hitos de conocer el fin de estas reformas vigentes en México o que están discutiéndose, sino además la elección de Estados Unidos, sino además la implementación de políticas públicas que durante 2025 puedan desarrollarse, como por ejemplo los señalamientos que hace uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos sobre el tema del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, y en función a ello, pues obviamente pudiera aletargarse más la efectividad de esas inversiones nuevas. En noviembre se va a presentar el paquete económico gubernamental del año 2025 y hay muchas incógnitas en cuanto a la capacidad del gobierno de poder disminuir el déficit fiscal que va a dejar este año con el enorme endeudamiento que se enfrentó, aunado a varios cruces que hay en temas de presiones fiscales, como puede ser, por ejemplo, precisamente la elección de jueces el próximo año y todo el contexto de la implementación de esta reforma, así como algunas otras vinculadas a temas de despidos y retiros de cargos en el gobierno. En la encuesta se prevé una baja adicional de 25 puntos base a la tasa de referencia del Banco de México hasta 10%, mucho en función del tema de la posición de algunos de los subgobernadores y de la gobernadora en función de querer bajar todavía más la tasa porque consideran que la inflación sí está logrando las metas. No es algo que interpretamos de esa forma, creemos que la inflación va a cerrar en 4.5%, pero de cualquier forma la posición ha sido expresa y ante esa posición expresa, pues el tema radicalmente contextualiza a que baje más la tasa de referencia. En otros indicadores, bueno, pues hay ciertos grados de estabilidad, sobre todo en el tema de tipo de cambio, 19.70 este año y hacia el próximo año 2030. En su caso, el déficit comercial estable, 1% negativo, y por el lado de la tasa de política monetaria hacia el 2025, 8.25, una degradación a 3.94 a la inflación. Recordemos, la meta del Banco de México es de 3%, más menos un punto porcentual completo, lo que implica que se estaría llegando a prácticamente el techo máximo de inflación, pero todavía lejos del 3% meta del banco. Y entonces en esa tesitura seguiría abriendo presiones inflacionarias ligeras o un poco más que ligeras, pero ya entrando en fase de cumplimiento. Sin embargo, el tema es que esto es finales de 2025, lo que prolongaría hasta más de 4 años el ciclo inflacionario y las implicaciones que esto pueda traer a la economía mexicana y sobre todo a los más vulnerables en la estructura socioeconómica del país. En esa tesitura, el tema central que está en la mesa, aparte de los elementos de balanza de riesgo, pues es el déficit fiscal que el gobierno tendrá que enfrentar el próximo año, con un ánimo de gasto importante, no solo la parte constitucional de pensiones y otro tipo de apoyos sociales, sino el ánimo de continuar obras insignia y, en su caso, un proyecto de inmobiliario importante por parte de Infonavit, que no necesariamente destaca el origen de los recursos adecuados. En fin, ese es el comentario. Cualquier duda, estamos a sus órdenes. Nos vemos pronto.